Auspician este programa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Con Sello Propio, el programa de las pequeñas y medianas empresas. La edición de hoy va a estar atravesada por el concepto de desarrollo estratégico, ese crecimiento integral de una empresa, una ciudad, una organización que tiene una mirada de mediano y largo plazo, una visión de futuro y que se plantea llegar a este punto siguiendo un plan trazado de antemano, utilizando la herramienta de la planificación estratégica. Quizás estas nociones le puedan sonar algo abstractas en Argentina, un país que vive devorado por la coyuntura, pero son muy importantes y la pandemia, si algo puso de manifiesto, fue eso. Piensen, por ejemplo, mirando el sector de las empresas, el comercio, cómo los comercios que ya habían empezado a desarrollar una estrategia de digitalización, de e-commerce, porque entendían que ese era el norte de la actividad, cómo pudieron atravesar la pandemia de manera mucho más exitosa que los que no lo habían hecho. Si miramos la industria, se puede dar una situación similar. Aquellas que habían empezado procesos de incorporación de tecnología, de automatización, de robotización, se revelaron mucho más resilientes. Y lo mismo podemos decir de los niveles de gobierno, a mayor planificación, a mayor visión de largo plazo, más capacidad de encarar una situación que fue inédita como esta. Hay casos hasta extremos como el de Finlandia, un país que tenía guardado todo un stock de respiradores artificiales, mascarillas y otros elementos que usó en una red de almacenes que había hecho en la época de la Guerra Fría. El desarrollo estratégico está asociado a conceptos muy vigentes y muy importantes como el de innovación y también el de trabajo en equipo, modelos asociativos y articulación público-privada. Sobre esto va a reflexionar en su editorial de hoy Humberto Spalchesi, presidente de APIME. Hemos visto cómo en ciudades pequeñas empresas como Pauni pueden generar el bienestar necesario para una población. Ahora nosotros vivimos en conglomerados donde somos millones, que todos los días salimos a buscar el sustento diario. Es casi imposible que no haya conflicto de intereses contrapuestos, que muchas veces nos hacen litigar entre nosotros y a veces hasta nos paralizan, porque precisamente son antagónicos. Durante años le dimos al gobierno la posibilidad de poder lidiar y armonizar estos intereses contrapuestos. La experiencia que se ha obtenido a través de movimientos, digamos, asociativos y complementarios entre lo público y lo privado, nos han dado una gran herramienta para poder subsanarlo. Sin ir más lejos, acá en Córdoba tenemos la ADEC, una entidad sin fines de lucro. Hoy es una federación en la cual precisamente pretende, dentro de sus objetivos, encontrar el desarrollo económico y social para la ciudad de Córdoba y para el área metropolitana. Quizás el dato más importante y que lo hace que sea imitable en otras partes del mundo es que está formado por 50 entidades. Están todas las cámaras empresarias, están las asociaciones profesionales y está también la Municipalidad de Córdoba, junto con las universidades de la ciudad, todas en un proceso de colaboración que con mucha visión lo planteó Martí allá en el año 97 y quizás una de las primeras experiencias de lo que es lo público y lo privado. Hoy esta herramienta para nosotros nos permite poder potenciar lo que es la iniciativa privada, poder mejorar significativamente lo que es la asociatividad, la competitividad y la sustentabilidad de las empresas. Nos permite generar redes, poder promover la inclusión, establecer alianzas
y quizás lo más importante, nos permite involucrar a todos en los procesos de gestión y ejecución de las políticas públicas. Lo que es importante es que cada vez vamos aprendiendo más. Hoy la asociatividad, la iniciativa, la búsqueda de nuevas oportunidades y la innovación nos permiten solucionar nuestros problemas. Ahora nunca debemos olvidarnos de que la verdadera felicidad se consigue cuando el bienestar está compartido. Hoy tenemos el gusto de tener un invitado muy interesante y además tenerlo en el piso, una posibilidad de la que la pandemia nos venía privando, por supuesto respetando todos los protocolos. Estamos con Manuel Sampedro, bienvenido Manuel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte acá, Manuel, además de ser el presidente del directorio de los SRT, el anfitrión, es un experimentado consultor de negocios y de empresas, tenés una amplia trayectoria de participación en entidades empresarias, entidades profesionales y además integras el Consejo Social Consultivo de la UNC por el Cluster Technology Córdoba. Sí. Así que sabes mucho sobre innovación y esto que decíamos al principio, Manuel, planes estratégicos. Mi percepción, yo quisiera tener tu visión sobre eso, es que la pandemia puso de manifiesto la importancia que es, ¿no?, para las empresas tener una mirada de largo plazo. Parece paradójico porque fue algo inesperado, justamente que rompió los planes, pero se señaló la importancia, ¿no?, de tener esa visión estratégica, de trazarla, incluido para las pymes. ¿Vos pensás que es así y qué les cabe a las pymes en eso? Bueno, en realidad la visión estratégica, que es básicamente una mirada de anticipación de lo que va a ocurrir, es quizás más importante que la propia planificación. Sobre todo porque la planificación estratégica tradicional es bastante rígida en términos de captar la dinámica de procesos que desde hace algún tiempo ya están muy atravesados por la dinámica de la cuarta revolución industrial, que ha acelerado los tiempos, las transformaciones y el impacto que están teniendo estos desarrollos tecnológicos. Con lo cual, no hay que perder de vista esa visión estratégica, pero tampoco necesariamente atarse un plan. Por eso, el paradigma de la planificación estratégica ha cambiado y se ha recuperado una herramienta que existía hace algunas décadas que se llaman los entornos VICA, que son entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Entonces, la capacidad que tiene una empresa grande, un Estado, pero también una empresa chica, de tener una dinámica de lectura rápida de entornos o escenarios que van cambiando aceleradamente en este marco de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, hace que la capacidad de flexibilizar esa visión estratégica esté acompañada o requiere el acompañamiento de herramientas flexibles para planificar estratégicamente. Y una herramienta flexible es una hoja de ruta, ya no un mamotreto que hay que cumplir con objetivos, claro, sino es más, en la metáfora que se usa para explicar esto, no tanto una carrera de Fórmula 1 donde el error milimétrico de un auto permite que eventualmente perder una posición a uno o ganarla al que venía detrás, sino una suerte de carrera de regatas, donde si uno saca una foto aérea y ve que hay una boya de llegada, pero hay trayectorias muy diversas, y uno no tiende a acertar cuál es el primero que va a llegar. ¿Por qué? Porque los timoneles van en direcciones aparentemente antagónicas o incluso confrontadas. ¿Por qué? Porque están administrando de manera táctica, si bien tienen esa visión estratégica de llegar a la boya, de manera táctica el cambio de dos condiciones del entorno: las corrientes marinas que se modifican y los vientos. Entonces los timoneles lo que hacen es simultáneamente, casi en tiempo real, miden esas modificaciones y van tomando decisiones de cómo aprovechar el viento de cola o cómo no resistir determinada corriente, y por eso uno ve de arriba esa regata y no puede advertir cuál va a llegar primero, porque en definitiva llega el que ha podido monitorear esos cambios del entorno en tiempo real, que es básicamente la táctica de respuesta unida a una visión estratégica de cómo cambian las cosas. Estos son los paradigmas que la pandemia, por ejemplo, que ha sido un cisne negro en términos de, no, por más
planes de desarrollo estratégico que hayan tenido cualquier organización. Este episodio no estaba previsto. El tema es cómo frente a esos cambios de entorno aparece esa dinámica que tienen todas las organizaciones, que es una dinámica de supervivencia, de resolver el cortísimo plazo, de resolver el presente, de recuperar cierta capacidad, digamos, de respuesta, sin perder de vista que probablemente en ese norte estratégico haya cosas que hayan dejado atrás o que no le hayan dado prioridad, y que este cambio de escenario adelanta eso. Vos recién mencionabas que aquellos que comenzaron más tempranamente para prepararse en la transformación digital de las empresas han encontrado mayor capacidad de respuesta porque han aprovechado más fácilmente esa oportunidad. Claro. Entonces, creo que lo que no habría que entronizar es la herramienta como plan, sino hacerlo de manera adecuada al cambio de tiempo. Y el segundo componente es que tiene que ser participativa. Bien. No puede planificarse algo si uno no lo hace en conjunto de la red de proveedores, los complementadores, los clientes. Sobre ese punto te voy a preguntar más adelante. Ahora vamos a poner una pequeña pausa en nuestra charla. Vamos a seguir. Ahora nos vamos a un pequeño corte con un avance de lo que va a ser nuestra historia PYME de la semana. Nosotros aquí en la planta estamos trabajando con un concepto de biorefinería, donde tratamos de obtener del grano de maíz o de cualquiera de los productos que utilizamos la mayor cantidad de partes posibles y la utilización del 100%, inclusive utilizamos los subproductos. Y acá todos esos desperdicios se transforman en energía. O sea, estamos pasando de un concepto de un pasivo ambiental a un activo energético. Y eso es lo que hacemos en las plantas de biogás. La semana pasada el ministro Eduardo Castelo, de Industria, Comercio y Minería de la provincia, nos hablaba de la importancia de cómo la provincia quería seguir impulsando la industrialización del campo, y hasta nos adelantó que tenían la idea de crear parques industriales rurales para albergar emprendimientos de distinto tipo. La historia que vamos a ver hoy es un emprendimiento de esa clase, interesantísimo, un modelo de asociación entre 26 productores agropecuarios en la zona de Río Cuarto que le agregan valor al maíz. Esta es nuestra historia PYME de la semana. Bueno, allá por el año 2005 vimos que en otros países se desarrollaba una industria del bioetanol de maíz que era muy próspera, muy pujante. Y aquí en la Argentina en el 2006 se sancionó una ley de biocombustibles que planteaba el uso de bioetanol y biodiesel en mezcla con los combustibles tradicionales para bajar las emisiones de dióxido de carbono y para fomentar la erradicación de industrias en el interior. De ninguna manera podíamos hacer esto solos o solos los que tuvimos la idea de llevar esto adelante, por la magnitud, por la inversión que había que llevar adelante, por las garantías que había que poner y también porque tampoco teníamos todo el conocimiento, todo el capital intelectual, digamos, para poder llevar adelante esto. Y al principio lo que hicimos fue sumar una cantidad de kilómetros nosotros solos, yendo a Estados Unidos, yendo a la India, yendo a Italia, viendo qué había en el mundo con respecto a esta tecnología. Y a partir de que ya tuvimos un nivel de conocimiento y de desarrollo del proyecto más importante, salimos a ver productores. La historia es que terminamos viendo 120 empresas o productores, amigos, conocidos, todos nos conocían de alguna manera y terminamos siendo 28, o sea que de cada 4, 3 nos dijeron que no podían sumarse por algún motivo y uno nos decía que sí, que se comprometía a participar en el caso de que esto se volviera una realidad. Hoy en la Argentina se utiliza bioetanol mezclado con naftas y biodiesel mezclado con el gasoil. En el caso del bioetanol es un 12%, o sea que las naftas tienen 88% de nafta y 12% de bioetanol, y en el caso del gasoil es 90% de gasoil, 10% de biodiesel. Cada punto que aumenta, si aumenta del 12% actual a un 13%, requiere la instalación de una planta como la de Bio4 que estamos viendo acá atrás,
porque, digamos, produce el volumen de etanol que equivale a ese aumento de 1% en el corte, para ser bien gráficos. A culturas tan familiares como la nuestra le hacen mucho daño, genera mucha angustia tener que emigrar, como está pasando tal vez hoy con muchas personas que no ven oportunidades y que quieren buscarlas en otras latitudes, en otros países. Y bueno, creo que somos los empresarios los que tenemos de alguna manera la responsabilidad de traccionar y de pedir y de exigirle a los gobiernos de turno que se den las condiciones necesarias para que pueda haber trabajo de calidad. Y el trabajo de calidad se logra con empresas que se radiquen, y las empresas se radican cuando hay oportunidades de inversión. Y bueno, todo eso lo que fomenta es que más jóvenes que están aquí en la región, que salen del colegio, que salen de la universidad, tengan la posibilidad de conseguir un trabajo bueno, un trabajo desafiante y en un contexto donde lo que planteamos es crecimiento. Esto de poder tener industrias como Bio4 en periferias de ciudades como Río Cuarto genera un círculo virtuoso que hace que muchas otras empresas proveedoras se desarrollen y que realmente nos sorprendió, porque es algo que no teníamos medido cuando hicimos esta empresa, de cómo iba a derramar positivamente, y eso solamente se ve cuando podés tener estos emprendimientos en marcha. Que lo bueno de haber sido un proyecto asociativo es que, digamos, cada uno de los socios sigue viviendo de otra cosa, tiene su actividad principal en otra empresa, y Bio4 puede seguir desarrollándose, reinvirtiendo, haciendo nuevos proyectos, nuevos negocios. Entonces, después de Bio4 vino la producción de biogás en un proyecto que se llama Bioeléctrica, producción de biogás a partir de estiércol, silaje de maíz y subproductos de la planta de etanol. Ya estamos produciendo 6 megavatios eléctricos aquí en las periferias de la planta de Bio4 con otras razones sociales. Vino la ganadería, la intensificación en la integración vertical en ganadería, transformando la proteína vegetal que sale de la planta de etanol en proteína animal, la exportación de carne de calidad. O sea, estamos con un proyecto que se llama Rio Beef, y todos estos proyectos que han ido derramando a partir de Bio4 son proyectos que van generando más trabajo calificado y más divisas para la Argentina y más desarrollo regional. El caso de Bio4 nos da el pie justo para continuar el diálogo con nuestro invitado de hoy, Manuel Sampedro, porque vos justo, Manuel, en el primer tramo del diálogo empezabas a hablar de esto, ¿no? De la importancia de los modelos asociativos, de las articulaciones entre privados y público-privado. ¿Te parece que la pandemia puso de manifiesto el valor que tienen, la importancia que tienen en este nuevo, digamos, escenario económico tan con tanta incertidumbre, con tantas alteraciones, como contabas vos, donde requiere tanta agilidad? Sí, la trayectoria o la historia de asociatividad en la producción, digamos, tiene centenares de años, incluso el movimiento cooperativo originalmente, y todo un conjunto de herramientas. Lo que ha ido de algún modo mutando es la manera en que esos proyectos asociativos van encontrando diferentes configuraciones. Una cosa es una cooperativa, otra cosa es un pool de compra, otra cosa es un consorcio exportador, otra cosa es un clúster, otra cosa es un grupo exportador. Un grupo exportador. Uno veo ahora a competidores asociándose en invertir en empresas, por ejemplo. Bueno, el concepto de clúster o de conglomerado era que concebía la asociación no solamente de competidores entre sí, porque se produce eso que se llama la competencia, que es cooperación y competencia. Y esto es parte, sí, de lo que es la ruptura de estas decisiones excluyentes. Pareciera que uno o tiene que cooperar o tiene que competir. Claro. Y hay en esa suerte de falsa, digamos, dicotomía, empiezan a aparecer proyectos de esta característica, porque probablemente se vinculan para un proyecto específico, como puede ser en esto que aparecía en el informe, pero cada uno desarrolla a lo mejor actividades que en algunos casos pueden ser complementarias, otros pueden ser competitivas en términos de sus propios mercados, pero coadyuvan en la cooperación en un emprendimiento. Pero a veces que esa asociatividad se da para fortalecer un sector o para hacer crecer, por ejemplo, el recurso humano de un sector, aquellos que son demandantes de recurso humano intensivo.
lo importante de un esfuerzo asociativo de esta característica es que es palpable el impacto territorial que tiene con generar trabajo genuino, evitar, digamos, la migración del campo a la ciudad, especializar, porque no es cualquier trabajo, no es cualquier tipo de retención de trabajo, implica una especialización del mismo, y eso enriquece también porque se hace necesario entidades o ámbitos donde se capaciten específicamente para eso, porque esto tiene la característica de una asociatividad, no para hacer un pool de granos y venderlos de manera comoditizada, es para agregar valor. Y cuando uno agrega valor, introduce eventualmente el desarrollo tecnológico que puede ser tanto a nivel industrial como a nivel también de ciertos procesos de digitalización, eso genera mano de obra de calidad. Y si eso a su vez, esa generación de valor, a su vez genera divisa para el país, entramos en un círculo virtuoso que si le ponemos la frutilla en el postre, que la ecuación medioambiental a su vez termina siendo también favorable, son proyectos asociativos de muy difícil ejecución. Los esfuerzos de coordinación de proyectos asociativos es muy fácil predicarlo, es muy difícil llevarlo a la práctica, así que son ejemplos que deberían animar a otros esfuerzos de esta característica. Córdoba siempre presume, y uno tiene la percepción de que un poco es así, de que tiene una tradición larga en esto que vos decías de modelos asociativos y de colaboración entre pares en el sector privado y también entre el sector privado y público, ¿no? Porque sobre todo el gobierno provincial, el esquema de las agencias, distintos mecanismos con los que ha ido buscando tener una colaboración, diálogo y hasta trabajo conjunto con el sector privado. Uno escucha a los empresarios decir eso. ¿Vos lo ves así? ¿Y cómo crees que eso va a evolucionar ahora o qué relevancia adquiere en este contexto nuevo? Bueno, en muchas situaciones cuando uno compara ese ecosistema de actores económicos, sociales y del sector público, encuentra que Córdoba tiene condiciones relativamente privilegiadas de vinculación, tal vez por la escala, digamos, de una provincia muy pujante, pero dentro de un territorio en el cual el acceso a las diferentes universidades, el acceso me refiero a la capacidad de interactuar con quienes toman decisiones en las universidades, en el sector público o en los sectores públicos municipal y provincial, y en algunos referentes del sector privado y sobre todo de la dinámica dirigencial del sector privado, hace que hay un ecosistema que uno comparativamente a otros lugares lo ves como más maduro, lo cual no implica que se hayan resuelto todos los problemas, porque obviamente hay agendas todavía pendientes en términos de articulación público-privada, pero Córdoba exhibe y producto de decisiones políticas del ámbito universitario, del sector público de los estados y de las empresas, este triángulo virtuoso de Sábato, quien ya en la década del 50 planteó esa suerte de asentar el desarrollo económico integral y equitativo sobre la base de 3 elementos centrales, que son el Estado, la academia y las empresas. Si uno logra que ese triángulo, que después ha encontrado otros modelos mucho más ayornados, como el modelo de la triple hélice, implica un mecanismo donde probablemente el desarrollo económico y el desarrollo económico sostenible y eventualmente con equidad necesita de esas 3 patas. Si falla alguna de ellas, el emprendedorismo o el empresario individualmente no lo puede hacer, el sector público tampoco, por más importante que sea el Estado, lo puede cubrir, y el sector académico, por más importante que sea, si no se articula con el sector público y el sector privado, termina teniendo un conocimiento endogámico, que no distribuye, que no genera esa suerte de externalidades positivas, dirían los economistas. Con lo cual, me parece que en términos de articulación pública-privada, Córdoba tiene una rica experiencia, un piso, una vara alta al respecto, pero incluso con una agenda de muchas cosas todavía para seguir construyendo, y me parece que en esa dinámica hay un reconocimiento tácito de los actores, y cada vez que uno ve un proyecto relevante y significativo, seguramente hay una trazabilidad hacia las universidades, una trazabilidad hacia el Estado y otra también al sector privado. Bueno, Manuel, ha sido interesantísimo escucharte. Muchas gracias. No, gracias por la invitación.
Bueno, has dejado temas muy interesantes planteados y además para seguir reflexionando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos vamos ahora a un pequeño corte y después más con sello propio. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Compartimos muchos conceptos importantes para las pymes, modelos asociativos, innovación, desarrollo estratégico y la importancia que tiene el trabajo conjunto público-privado para lograr ese objetivo de desarrollo sostenible en el tiempo. Les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado y los esperamos el próximo domingo a las 7:30 acá en la pantalla de Canal 10.